Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Hoy tengo un vídeo que honestamente me dejó boquiabierto cuando me enteré. Es una historia que sacudió al mundo, una noticia que circuló por todos lados, y estoy hablando del 13 de julio de 2025. Sé que suena un poco lejano, pero les prometo que la historia que les voy a contar es algo que vale la pena recordar. Para los que no me conocen, soy Tu Nombre y en este canal nos encanta explorar historias impactantes, eventos curiosos y todo aquello que nos haga pensar y cuestionarnos el mundo. Y hoy, el tema es precisamente eso. Vamos a sumergirnos en los detalles de lo que ocurrió ese fatídico día, el 13 de julio de 2025. Prepárense para un viaje en el tiempo porque la historia es un poco inesperada. Antes de empezar, como siempre, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo y no se pierden ninguno de los vídeos que subo. También activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia del 13 de julio de 2025. El día empezó como cualquier otro. Las noticias informaban sobre el clima, la política, los deportes. Lo típico. La rutina cotidiana, el murmullo incesante de la vida moderna. Pero a medida que avanzaba el día, una sutil anomalía comenzó a tejerse en la normalidad, un hilo invisible que gradualmente se transformaría en una madeja de asombro y perplejidad. Las primeras señales fueron imperceptibles, apenas un susurro en el viento de la información. Un comentario en redes sociales, una foto borrosa que mostraba una extraña formación en el cielo, un correo electrónico anónimo que especulaba sobre luces inusuales. Al principio la gente lo descartó atribuyéndolo a montajes digitales, a la imaginación desbordada de algunos o simplemente a la proliferación de noticias falsas, un fenómeno ya común en la era de la información. Pero la persistencia de los rumores, el creciente número de testimonios, la consistencia de las descripciones, empezaron a despertar la curiosidad y la inquietud. Los medios de comunicación, siempre ávidos de novedades, comenzaron a prestar atención, aunque con cautela. Se publicaron artículos con titulares como «Anomalías en el cielo». Expertos investigan extraños fenómenos. La cautela era necesaria, la credibilidad, un bien preciado. Las estaciones meteorológicas, sin embargo, comenzaron a registrar lecturas anómalas. Cambios en la ionosfera, variaciones en el campo magnético terrestre, fluctuaciones en la radiación solar. Los científicos, desconcertados, intensificaron sus investigaciones. Se activaron los observatorios astronómicos, se desplegaron equipos de radar y se movilizaron los satélites. La comunidad científica, acostumbrada a la meticulosidad del método científico, se preparaba para desentrañar el misterio. Los pilotos de avión, sin duda, fueron los primeros testigos directos. Informes de luces erráticas de objetos voladores no identificados, ovnis, que se movían a velocidades y altitudes imposibles, comenzaron a llegar a las torres de control de todo el mundo. Algunos pilotos, más allá del asombro, reportaron sensaciones extrañas, como si la atmósfera vibrara con una energía desconocida. Los astrónomos, por su parte, detectaron alteraciones en la radiación solar. Anomalías en el espectro electromagnético, cambios en la polarización de la luz. Los expertos comenzaron a descartar las explicaciones convencionales. Tormentas solares extremas, auroras boreales sin precedentes, el impacto de un meteoro, nada de eso explicaba lo que estaban observando. Lo que se estaba manifestando en el cielo superaba cualquier fenómeno natural conocido. El suspense se apoderó del mundo. La incertidumbre se palpaba en el ambiente. Las ciudades, aunque en apariencia seguían funcionando, respiraban expectación. La gente se aferraba a las noticias, a los foros de discusión, a las redes sociales, buscando una explicación, una pista, una señal de lo que estaba por venir. El miedo, claro, se colaba en la ecuación, pero también la fascinación, el asombro, la curiosidad. Y fue precisamente a las 3:17 de la tarde, hora local de cada país, cuando el evento principal ocurrió. La anomalía en el cielo, que había ido intensificándose gradualmente, se desató. El cielo, en lugar de ser azul o gris, se transformó en un lienzo de colores vibrantes e inusuales. Un espectáculo de luces y formas que desafiaba la lógica y la comprensión humana. No fue un fenómeno gradual, sino una explosión de colores, una sinfonía visual que inundó la atmósfera.
Los cielos se tiñeron de tonos imposibles, verdes esmeralda, rosas fluorescentes, azules zafiro, violetas amatista. Los colores se mezclaban, se fusionaban, creando gradaciones y matices que parecían emanar de otra dimensión. Pero lo más impactante, lo que realmente dejó al mundo sin aliento, no fueron los colores en sí mismos, sino la forma en que se presentaban. Se formaron patrones geométricos complejos, fractales gigantescos, que cambiaban y se movían constantemente. Esferas luminosas se entrelazaban con líneas de energía, espirales se abrían y cerraban, figuras geométricas danzaban en el cielo. Era como si el universo mismo se estuviera desplegando ante nuestros ojos, revelando sus secretos más profundos. El planeta entero quedó paralizado, absorto en el espectáculo celestial. La gente salió a las calles, abandonó sus trabajos, olvidó sus preocupaciones cotidianas. Todos los ojos se alzaron al cielo, hipnotizados por la danza de luces y formas. La respiración se detuvo, el tiempo se suspendió. El mundo en ese instante se unió en un silencio compartido de asombro. Y en medio de este espectáculo, en el centro de la tormenta de colores, aparecieron ellos. No voy a darles rodeos, porque creo que ya se imaginarán por dónde va la cosa. El 13 de julio de 2025, se hizo evidente que no estábamos solos en el universo. Naves espaciales de un diseño completamente desconocido comenzaron a aparecer en el cielo. No fue una invasión como la que vemos en las películas, con naves agresivas que descargan rayos láser y aterrorizan a la población. Al menos no inicialmente. Las naves, de formas variadas y de un brillo metálico iridiscente, simplemente flotaban, silenciosas, como si estuvieran observando. Algunas tenían forma de discos, otras de cilindros, otras de esferas perfectas. Algunas parecían estar hechas de materiales desconocidos, con estructuras que desafiaban las leyes de la física. Todas, sin embargo, compartían una característica común, su inmutabilidad. No se movían, no se comunicaban, simplemente flotaban en el cielo, como si fueran parte del espectáculo. La reacción del mundo fue, como era de esperarse, caótica. Pánico, miedo, euforia, todo se mezcló en una olla a presión. Las redes sociales explotaron con vídeos y fotos, cada uno más increíble que el anterior. Las teorías conspirativas se multiplicaron a un ritmo vertiginoso. Los gobiernos, por su parte, intentaron mantener la calma, pero la situación estaba fuera de control. La comunicación con las naves era imposible, y la incertidumbre se cernía sobre el mundo como una sombra densa. Los días siguientes fueron de una tensión indescriptible. Las naves permanecieron en el cielo, sin hacer nada, simplemente observando. Las ciudades se vaciaron, la gente se refugió en sus hogares, a la espera de lo desconocido. El caos se apoderó de muchas zonas, con saqueos, disturbios y una sensación generalizada de pánico. La economía se desplomó, los mercados bursátiles se hundieron y el mundo se tambaleó al borde del colapso. Los gobiernos del mundo entero, en un esfuerzo conjunto, trabajaron contrarreloj para tratar de entender lo que estaba sucediendo. Científicos de todo el mundo se unieron en un esfuerzo sin precedentes, formando equipos multidisciplinarios que abarcaron todas las áreas del conocimiento humano. Se analizaron los datos recabados por los observatorios astronómicos, se estudiaron las señales de radio, se intentó descifrar cualquier patrón o comunicación que pudiera provenir de las naves. El primer gran avance llegó unas semanas después, cuando un equipo de lingüistas y matemáticos, trabajando en un búnker secreto en el desierto de Nevada, logró descifrar una serie de patrones que se repetían en las formaciones que se observaban en el cielo. No eran palabras, ni frases, ni ningún tipo de lenguaje humano. Eran algo mucho más profundo. Se trataba de música. La música, como un lenguaje universal, resultó ser el mensaje de los visitantes del espacio. No era una señal de ataque ni de conquista, sino una invitación. Una invitación a escuchar, a entender, a aprender. La música se transmitía directamente a través de la atmósfera, en forma de ondas sonoras que podían ser captadas por los oídos humanos. La complejidad de la música era asombrosa. La tecnología empleada para su análisis y traducción fue algo sin precedentes. Científicos de todo el mundo, trabajando en colaboración, lograron descifrar los componentes de la sinfonía cósmica que emanaba del cielo. Descubrieron una estructura compleja, con melodías que desafiaban las leyes de la armonía y ritmos que evocaban emociones desconocidas. La traducción de la música fue un proceso laborioso que involucró a lingüistas, musicólogos, matemáticos y psicólogos.
Se crearon algoritmos para analizar las frecuencias, los armónicos y los patrones rítmicos. Se estudiaron las respuestas emocionales de las personas al escuchar la música. Se construyeron simulaciones para recrear la experiencia sensorial. El resultado fue una sinfonía cósmica de una belleza indescriptible, compuesta por sonidos que iban desde lo más suave y etéreo hasta lo más potente y vibrante. La música parecía tener un efecto relajante y pacificador en las personas. El miedo inicial fue dando paso a la curiosidad, a la fascinación, a la esperanza. La gente comenzó a reunirse en plazas, parques y playas para escuchar la música del cielo. La tensión, el pánico y el caos comenzaron a disminuir. Los meses siguientes fueron una época de esperanza y cambio. La gente se unió en un esfuerzo global para comprender el mensaje de los visitantes. Se organizaron festivales, conciertos y eventos en todo el mundo, donde se reproducía la música del cielo. El arte, la ciencia y la tecnología se fusionaron para crear una experiencia cultural sin precedentes. Las relaciones internacionales se fortalecieron, los gobiernos colaboraron como nunca antes. La humanidad, por primera vez en su historia, se unió frente a un desafío común. El miedo, que había dominado los primeros días, fue reemplazado por la curiosidad y el deseo de entender. La situación, por supuesto, no estuvo exenta de problemas. Hubo intentos de sabotaje, de aprovechar la situación para generar caos y control. Grupos extremistas, temerosos de lo desconocido, intentaron atacar las naves. Otros, movidos por la ambición, intentaron apropiarse de la tecnología extraterrestre para su beneficio. Pero la mayoría de la gente, inspirada por la música celestial, rechazó la violencia y abrazó la esperanza. Los alienígenas, finalmente, no eran una amenaza, sino una oportunidad. La música del cielo fue un regalo, una invitación a la comprensión, a la evolución, al cambio. No hubo invasión ni conquista. Fue un encuentro de culturas, un intercambio de conocimientos, una oportunidad para la humanidad de dar un salto evolutivo. A través de la música, la humanidad pudo aprender sobre la historia y la cultura de los visitantes, sobre sus avances tecnológicos y científicos. Los alienígenas, a su vez, pudieron aprender sobre la humanidad, sobre sus valores, sus esperanzas y sus miedos. Se establecieron canales de comunicación, se construyeron puentes de entendimiento y se inició un proceso de colaboración que transformó el mundo. La tecnología alienígena, integrada con la propia, dio lugar a avances increíbles en campos como la medicina, la energía y la exploración espacial. Se desarrollaron nuevos tratamientos para enfermedades incurables, se descubrieron nuevas fuentes de energía limpia y se diseñaron naves espaciales que podían viajar a velocidades inimaginables. La sociedad humana, inspirada por la música y la presencia de los alienígenas, experimentó un cambio profundo. Se promovió la igualdad, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Se superaron las divisiones políticas y religiosas. La humanidad, unida por un propósito común, comenzó a construir un futuro mejor. A día de hoy, el 13 de julio de 2025 sigue siendo recordado como el día en que el mundo cambió para siempre. Es un recordatorio de que no estamos solos en el universo, y de que la cooperación y el entendimiento son fundamentales para nuestro futuro. Es una celebración de la curiosidad, la esperanza y la capacidad de la humanidad para superar cualquier desafío. Es el legado de la música del cielo. Y bueno, hasta aquí el relato de lo que ocurrió el 13 de julio de 2025. ¿Qué les pareció la historia? ¿Se la imaginaban así? Yo personalmente me quedé impactado cuando la leí por primera vez. Es una historia que nos hace reflexionar sobre muchas cosas, sobre nuestro lugar en el universo, sobre la importancia de la comunicación y sobre la capacidad de la humanidad para superar cualquier desafío. Espero que hayan disfrutado el vídeo. Si fue así, no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué les pareció la historia y qué opinan de todo esto. ¿Creen que un evento así podría suceder en la vida real? ¿Qué harían ustedes si se encontraran con una situación similar? Me interesa mucho leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.